and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. 2 de la tarde con 1 minuto comenzamos una nueva mirada financiera aquí en Radio Infinita. Hoy acompañada de manera excepcional, porque no pudo el lunes, pero obviamente se cuadró el día jueves, de Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Javier, muchas gracias por estar aquí. Hola, Paulina. Pagando su deuda. Muy buenas tardes, como corresponde por lo demás. Efectivamente no pude estar el lunes acá, estaba de viaje fuera, un viaje que había programado con alguna anticipación, pero que no podía eludir de día, así es que no pude estar. Pero sí, te estoy acompañando. Ahora, la semana anterior había estado... Puse un día en la cuenta de ahorro para poder... Ven cómo son mis panelistas, de lujo son los panelistas que yo tengo en este programa. La verdad con un compromiso y con una... Es que es muy entretenido para nosotros. Yo me imagino que para la gente también, pero por lo menos yo lo paso fantástico cuando vengo acá, me cambia el ánimo, conmigo, casi como hacer con deporte. El programa. Pero, a ver... Obviamente que es el programa, por supuesto, y el Javier, programa lo haces tú. Si no estuvieras tú en el programa, probablemente no sería lo entretenido que es para ninguno de los panelistas. Estoy seguro de eso. Muchas gracias. Espero que así también sea para nuestros auditores. Seguro. No te pierde cuidado de aquello. Bueno, vámonos a los indicadores financieros. Vamos a ver cómo han estado las bolsas en el día de hoy. Partimos con Asia bajando en el día de hoy. ¡Uy, qué importante la baja que tuvo Asia! ¿Qué habrá pasado ahí? Javier, te lo voy a preguntar porque el Nikkei descendió un 1.23, el Hang Seng de Hong Kong también 1.27 y Shanghái más profundo aún un 1.83%. En Europa las plazas están bastante mixtas. Tenemos el FTSE 100 de Londres un 0.67 en un día de elecciones. El CAC 40 de París también a la baja un 0,29% y el DAX alemán un 0,51%, pero a la alza. También a la alza está la Bolsa de Madrid, el IBEX 35 crece un 0,15%. Nos vamos a Estados Unidos, el Dow Jones aumenta un 0,66%, Standard & Poor's también un 0,53% arriba y Nasdaq un 0,64% arriba también. ¿Cómo está la Bolsa de Santiago? Casi plana. El IPSA crece un 0,02% y el IGPA totalmente en 0,00 plano. Con un alza cerró en el día de hoy la Bolsa de Metales de Londres, la cotización del cobre en 2,91 la libra contado grado A. Uno de los precios más altos desde diciembre. Exactamente, una tendencia que ha tenido el cobre en los últimos días, una tendencia que estaba leyendo según los analistas a una mayor posibilidad de demanda con respecto a China, porque se prevé que los débiles datos económicos van a hacer que el gobierno invierta. Algún tipo de plan de estímulo que nosotros comentamos. Mini estímulo. Sí, yo no sé si decir mini estímulos para China, porque la verdad que nada es mini. Por la envergadura finalmente son estímulos, efectivamente, y ya los ha hecho. Si bien en el mercado asiático, particularmente el mercado chino, a principio de semana estableció algunas restricciones a las operaciones financieras que hicieron caer. O sea, me preguntas por qué estas caídas en los mercados asiáticos. Yo diría que se ven básicamente a dos razones. Primero, hay débiles datos. Hubo anuncios esta semana de restricciones principalmente a la compra y venta de acciones por la vía, o sea, la compra y la venta corta, vale decir con apalancamiento. Expliquémosle a la gente qué significa eso, porque es un poco en chino eso. A ver, con apalancamiento quiere decir con posibilidad de deuda. Esto es, existen múltiples plataformas y hoy día en Chile también están disponibles instancias a través de las cuales uno puede invertir con una determinada suma de dinero y comprar el activo subyacente en varias veces más que el patrimonio que tú tienes, vale decir, con $1,000 tú puedes comprar, por ejemplo, hasta $10,000 dependiendo de las restricciones de apalancamiento que existan en el mercado. ¿Y eso cómo lo haces tú? ¿A través de crédito? O sea, tomando un crédito para comprar más del patrimonio que uno tiene. Es que son venta corta, no son el activo propiamente tal. Por lo tanto, tú lo que haces es dejar en garantía ese patrimonio, comillas, esos $1,000, esos $10,000. Y lo que estás asegurando es, en caso de que tú pierdas, opera esta garantía como un margen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú has acumulado, por ejemplo, si llegas al máximo apalancamiento 10-1 y la pérdida del activo que tú estás comprando es superior al 10%, se te eliminó la posibilidad, se te fue el margen,
te fuiste a pérdida sobre tu patrimonio de 100% y se ejecutó tu operación de futuro. Son básicamente instrumentos de compra o venta a plazo, ¿eh? Por lo tanto, tú no estás comprando en forma directa el activo, en este caso las acciones. Ese mercado en China se reguló, se establecieron mayores restricciones, por lo tanto hay cierre de operaciones que puedan haber estado, que por lo tanto porque te disminuye el margen en forma automática. Había una preocupación también, ¿no es cierto?, del gran aumento en la valorización de las acciones también en China. Yo creo que eso tiene que ver. Y ya tiene un aumento importante la bolsa china este año sobre el 25-30% en dólares, y por lo tanto también tiene espacio para hacer una corrección y un ajuste, porque tiene valorizaciones, comillas, si no altas, al menos relativamente más altas que lo que habían en diciembre del año pasado. Terminamos un poco la vuelta por los indicadores porque nos faltaba el dólar. Tuvo una baja en el día de hoy, 2,7 pesos con respecto a ayer, 6,93 vendedor, y comprador 6,8,8. Partimos, por el mundo, yo creo, y después volvemos a nuestro país porque tenemos cambio de gabinete, tenemos datos de la CEP, ayer tuvimos la encuesta de Adimark, también hay opiniones, ¿no es cierto?, de los distintos gremios con respecto a este golpe de timón que dio la presidenta Bachelet en el día de ayer. Vamos a estar comentando también de lo que se viene con materia de IPC, que vamos a conocer este viernes, pero antes seguimos, ¿no es cierto?, ya que estábamos en el contexto internacional, hablando de Estados Unidos. Yo creo que esta es una semana bien importante para Estados Unidos. Han habido declaraciones bien interesantes. En el día de ayer hubo una reunión entre la presidenta de la Fed, Janet Yellen, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dos grandes mujeres de la economía, Christine Lagarde. Y en esa reunión, fíjate que Yellen habló sobre una preocupación que nunca le había dicho. No sé si la había dicho en otras... Sobre las valorizaciones, sí, sobre la valorización bursátil y no la probabilidad de una burbuja. O sea, no dijo que había una burbuja, sino que dijo advierte sobre el elevado precio de las acciones, que obviamente que podría, ¿no es cierto?, generar algún tipo de ruido. ¿Por qué hablamos de estas declaraciones? Hablamos de Estados Unidos en el contexto de que mañana se va a conocer, ¿no es cierto?, la tasa de desempleo. El mercado espera un 5,4%, antes habíamos estado en un 5,5%, pero en el día de ayer se dieron a conocer dos indicadores que no fueron buenos. El primero, el empleo ADP, que es el que entrega una empresa, el empleo privado, que la verdad que creció mucho menos de lo esperado, en 169.000 plazas de trabajo, y se esperaban 200.000. Y también otro aspecto muy importante, el tema de la productividad empresarial, que fue un 1,9% en el primer trimestre, la segunda caída trimestral. Son datos que ponen dentro de un contexto a lo que podemos ver durante esta semana, un crecimiento de la economía estadounidense que ha sido más lento de lo que se esperaba. Y siguiendo la línea, antes de hacerme cargo un poco de las dos grandes cosas que tú señalabas, mañana tenemos también el informe del non-farm payrolls, el empleo no agrícola. Es el empleo privado, ¿no es cierto? ¿Mayormente o no? Muy similar al dato que tú señalabas ayer, pero es una medición distinta, porque la entrega a la Oficina de Estadísticas Norteamericana. Lo que se está esperando... A ver, la expectativa que había, o que hay, yo te digo más bien había, porque yo creo que todos han ido ajustando un poco esa expectativa, era que el número iba a estar en torno a los 215, a 215.000 nuevos empleos en el mes, y no es descartable que nos ubiquemos en un número por debajo de eso. ¿Qué ocurriría si es que el número está por debajo de los 200.000? De alguna manera se confirmarían aquellas cosas que tú señalabas respecto a una economía que se ve con un ritmo, comillas, algo debilitado, con resultados de empresas que los podemos comentar más adelante, también están algo tibiones, han ido dando cuenta de un recorte y disminuciones en los niveles al menos de la venta. Las utilidades afortunadamente todavía están en positivo, pero la venta ha caído, y por lo tanto los efectos que se han producido de lo que hemos comentado en el último tiempo, que es básicamente fortalecimiento del dólar, que en el último mes se dio terreno, pero en estricto rigor en el último año, en el último trimestre hemos venido con una apreciación del dólar importante, un precio del petróleo que se ha debilitado, afectando las inversiones en el sector de energía, un invierno duro, una China que está de alguna manera, continúa en este proceso de landing o de aterrizaje,
se ha configurado un escenario donde este motorcito que era Estados Unidos de alguna manera ha ido cediendo espacio y de pasadita ha ido alejando las expectativas que existían, que ha hecho que en el fondo, como digo yo, cambie un poco la dirección del viento, ha hecho que la expectativa de que se comience a subir la tasa de interés a partir del segundo semestre de este año sea una decisión que se empieza a distanciar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que leo yo de las declaraciones de Janet Yellen? Javier, ¿cuándo tú hablas de un segundo semestre? Pero tú no estás hablando a partir de julio. Ah, pero que lo habíamos conversado, que esto se pasaba hasta septiembre. Por eso, es que cuando partimos el año, con una dirección del viento, se especulaba que era segundo semestre. Hoy día, a la luz de estos datos, eso se extiende, como bien dices tú, hacia entrado ya el último trimestre. Y lo más probable, y no es descartable, y uno perfectamente puede especular hoy con eso, que ni siquiera esta alza de tasas comience este año o muy levemente ya en el último par de meses. ¿Qué es lo que leo yo en las declaraciones de Janet Yellen? Cuando yo te he visto este siguiente comentario, cuando las malas noticias se convierten en comillas buenas noticias. Tenemos malos datos, la lectura es que las tasas de interés van a subir después y el mercado accionario empieza a subir de valor. ¿Cuál es entonces el entre líneas que uno podría eventualmente especular a partir de las declaraciones de Janet Yellen? Que efectivamente se va a dilatar el aumento de las tasas de interés, que eso el mercado lo va a leer más que leerlo, va automáticamente a valorizar de mejor manera las acciones y ella está diciendo están caras. Entonces es una forma, comillas, de intervenir sobre las posibles distorsiones que una tasa de interés baja genera. Esa es la lectura que yo hago a las declaraciones de Janet Yellen. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que el mercado financiero funciona sobre las alternativas de inversión y las alternativas de inversión más o menos rentables. Hoy, independiente de que las utilidades de las empresas se han ido debilitando, dan cuenta de empresas que hoy día están ganando, tienen utilidades, han ido avanzando en el último tiempo. Claro, hoy día se están ralentizando, pero todavía, siguen Javier, siendo con esa tasa de interés una muy buena alternativa de inversión. Eso que tú dices sobre los resultados, ya más los resultados corporativos, todavía se sigue viendo en la última línea donde las ventas no han crecido tanto como así, la eficiencia que están logrando han despejado, digámoslo en buen chileno, la grasa, un término económico, se han hecho mucho más productivas las empresas estadounidenses. A ver, si uno, lo que tú señalas es así mirado en el mediano plazo. Hoy día, si es que, los últimos 2, 3, 4 años, el avance que ha tenido Estados Unidos desde la perspectiva de productividad es bastante alto. Eso te lo escuché a ti, cuando tú hiciste el análisis de las bolsas. Los rendimientos marginales son decrecientes y en el último tiempo las empresas han ido disminuyendo esta posibilidad de incremento en sus niveles de productividad. Estas cifras de alguna manera van dando cuenta de aquello y por lo tanto ahí está el nuevo desafío respecto de la innovación que las empresas van a llevar adelante. O sea, se empiezan a cerrar las brechas, el empleo durante el año debiera seguir cediendo espacio, cada vez va a ser más difícil. Lo comentábamos justo antes de entrar al programa, lo consigna Ben Bernanke, el expresidente de la Reserva Federal. En su nuevo blog. En el nuevo blog de Brookings, él señala... ¿Cómo se llama? Brookings Institute es y ahí él, sobre esa base, él escribe su columna. Y él lo comenta, dice, mira, la política monetaria no es la panacea y no es la respuesta a los otros problemas que tiene la economía real, entre ellos productividad, y por lo tanto las empresas van a enfrentar esa dificultad. El crecimiento económico asociado va a ser, comillas, más difícil que avance, para que avance finalmente de lo que depende del empleo. Y una de las cosas que también consigna Ben Bernanke es que, independiente de estos números puntuales y de lo que ha ocurrido en este trimestre, el empleo mirado en perspectiva, al igual que la productividad, ha sido con un incremento notable en los últimos años. Por lo tanto, claro, a uno puede no gustarle una cifra puntual, una mirada sobre lo que ocurrió en un trimestre que es particularmente difícil, al igual de lo que pasó el año pasado, pero Estados Unidos está en un buen pie y saliendo de una de sus peores crisis. Por lo tanto, tampoco le podemos pedir a este enfermo o al que estuvo enfermo que ande como cuando estaba sano.
todavía le queda un espacio de mejora. Exactamente, y ahí también hay que también lo determinó uno de los agentes de la Fed, no recuerdo si fue Arkansas, no me acuerdo, o Illinois, que habló sobre los desafíos que tenía Estados Unidos con respecto a un aumento del consumo. Yo creo que eso es un dato clave con respecto, y ahí lo vamos a ir, aprovecho de hacer la pregunta, ¿qué pasa con las empresas y las empresas de consumo? ¿Qué pasa con las tecnológicas? Haciendo un resumen un poco de lo que ha sido, ¿ya terminó las empresas a entregar sus datos o no? No, todavía nos quedan algunas empresas, pero ya tenemos más de 350 empresas que han reportado. ¿Cuántas son? 500, o sea, 500. Del estándar, yo me refiero al Standard & Poor's, todavía ahí tienes una dispersión gigantesca, hay sectores que ya han reportado por completo, pero del total, del global, más de 350 empresas ya han reportado. Las utilidades de estas 350 y tantas empresas están arriba un más 5,9%, con una disminución en las ventas en el periodo del primer trimestre del 3,5%. Y acá hay un dato interesante, y es que si limpiamos por el sector financiero, que es algo que habíamos comentado, un sector financiero que ha tenido relativamente buenos resultados, la verdad que esto cae. Pasamos del 5,9% de aumento en las utilidades de las empresas del Standard & Poor's a solamente un 2,8%. Con esto, estas 350, 360 empresas son más o menos el 75% de la capitalización bursátil, por lo tanto ya tenemos un panorama bastante más claro sobre los resultados empresariales. ¿Y cuáles son los mejores sectores dentro de este análisis, de este subida, ¿no es cierto?, de un 2,6? ¿Cuáles son los sectores? ¿Del 2,8 o del 5,9? No, porque el 5,9 es con los bancos. Es el sector bancario. El sector automotor también anduvo muy bien. El sector el medical también tuvo bastante buenos resultados. Y el sector financiero y transporte. ¿Cuáles son los más malos? Energía, tiene una caída del 40%. El otro que está en negativo son materiales básicos, commodities, qué sé yo, exportaciones. Consumo discrecional tiene un crecimiento interesante, 6,1%. Déjame buscar acá. El sector tecnológico también crece de la mano un poco en la línea de lo que pasa con el consumo, un 7,7% hasta el minuto. Aeroespacial prácticamente plano, 0%. Transportes también tiene un crecimiento en torno al 39% en ingresos. Esas son más o menos las cifras y crecimientos dispares por sectores. Evidentemente, ¿a qué se debe esto y a qué se debe lo de los resultados empresariales? Básicamente, cuando estamos hablando de las empresas del Standard & Poor's, estamos hablando de empresas que tienen en torno al 40, 50 e incluso hasta el 60% de sus ingresos fuera de las fronteras de Estados Unidos. Y eso están denominados, más que denominados en dólares, la tasa de cambio es muy relevante para ellos, por lo tanto el fortalecimiento del dólar les golpea fuertemente al momento de la repatriación o del conteo de sus ingresos y sus utilidades. Y aquí se está evidenciando eso. Bueno, vamos a dejar un momento lo que es el análisis internacional, luego vamos a volver a nuestro país, que hay datos que comentar, pero antes, Javier, tú sabes, a esta hora hay que hacer una pausa. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2:20. Seguimos aquí en Mirada Financiera juntos. Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Antes de entrar al plano nacional, como lo habíamos anunciado, Javier, antes de la pausa, hoy día se están realizando elecciones en el Reino Unido y fíjense que los británicos siguen votando sin un favorito clave. Sabíamos que entre laboristas, ¿no es cierto?, y conservadores había una contienda bastante reñida.
Obviamente que el jefe del gobierno británico y líder del Partido Conservador David Cameron, de 48 años, aspira a su reelección. Y también está por el otro lado el principal contrincante de estas reñidas elecciones, es el líder del Partido Laborista, Ed Miliband, de 45 años. Qué jóvenes ambos, ¿ah? 45 y 48 años, parece que es la edad que la lleva. Ya volvamos a nuestro país. Me quedan entonces un par de años para entrar en campaña. Sí, te quedan un par de años. Ya no me fui por la política en todo caso. Hay algunos que ya deberíamos entrar en campaña. No me fui por la política, yo no. No, yo tampoco. Es entretenida, es tremendamente ingrata, y yo creo que en estos tiempos de amplia turbulencia o volatilidad, como le llamamos nosotros, yo te diría que es cuando más a prueba se coloca precisamente esa capacidad de hacer frente a cuando todo se ve oscuro, cuando la tormenta pega de frente. Es una vocación, la verdad que la política es una vocación. Es igual como seguir una carrera militar o igual como seguir una carrera de otro. Es una vocación. Pero peor, yo te diría que es casi como ser el técnico de la selección. O sea, todos te aplauden cuando las cosas salen bien, pero cuando hay algo que sale mal, que me da pena el pobre Pellegrini. Te prometo que lo encuentro tan injusto porque yo lo encuentro fantástico a él. ¿Qué le pasó a Pellegrini? No, te estoy diciendo que cuando está, no sé, pierde su equipo. Está como listo para la... Pierde su equipo y ya es lo peor. Y cuando gana es el dios. Como decimos, verdad. está listo para la foto. Entiendo que no le queda mucho en el puesto en el que Yo lo está. encuentro, a mí me gusta como es él. Directo, franco, pragmático, me gusta. Pero si ha sido elegido de los mejores técnicos que no entiendo mucho de fútbol, la gente va a pensar, ¿y esta que habla de fútbol? Pero estoy diciendo como la forma en que él encara como un líder. Sí, en la política tiene eso. Finalmente es como ser el entrenador de la selección. Todo puede ser el San Bielsa o bien un demonio con patas que hay que sacar porque la verdad que está haciendo barbaridades. ¿Y quién va a querer ser el entrenador, no es cierto, de esta selección que se llama el cuerpo de gobierno de nuestro país, cuando en el día de hoy se conoce la encuesta CEP? Y vamos a hablar solamente de los datos de las cifras, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la economía. Fíjate que el 62% de los encuestados cree que la economía chilena está estancada. Un 41% dijo muy mala o mala. Y fíjate que solo un 14% señaló como muy, muy buena. Y eso que creer que está estancada no es el peor dato, que complementemos. Hay un 21% que cree que está en decadencia. No, eso ya es terrible. Hablar que entonces súmale al 62 el 21, vale decir, el 83% cree que o está en decadencia o está estancada. Vale decir, o sea, cree que vamos más bien para atrás que para adelante. Lo cual lamentablemente no es tan mentira. Digo lamentablemente, o sea, esa percepción no es que no se condiga con los hechos. El consumo, como bien se consignaba en el último IMASEC, es una cosa que está ahí mostrando una debilidad fuertísima, más allá de los problemas que dieron con ese número, y por lo tanto parte de esta construcción de confianzas tiene que ver con las expectativas de que la economía va a mejorar. Por tanto, en ese sentido, la elección o si es que, porque no sabemos si es que el ministro de Hacienda finalmente sigue o no sigue, pero si es que hubiese un cambio, creo que hay una oportunidad para volver a iniciar un proceso de construcción de confianza, en primer lugar con el empresariado, los gremios, y luego a partir de esa confianza, reglas un poquito más claras, con las personas, de manera tal que se recupere el consumo en el país. Bueno, y hablando del ministro de Hacienda que está en Estados Unidos, van a ser días bien importantes con respecto a la emisión de un nuevo bono soberano de nuestro país. Recordemos que la última emisión de bonos se hizo el 2014, en diciembre del 2014, y nos fue bastante bien. La verdad es que pusimos un bono de más de $2.000 millones, tanto en euro como en dólares, en las cifras total, el 2.000. Y lo interesante es que en el día de ayer Fitch, la agencia de calificación de riesgo, ratificó nuestra nota soberana de A+. Estamos casi en el fondo en el top 1 de lo que quiere decir un país que muestra estabilidad, que muestra reglas claras. Menos mal, estamos todavía con esa calificación. Pero lo que pasa es que las finanzas públicas son re buenas, sí. O sea, objetivamente Chile es un acreedor neto. Estos montos de deuda son relativamente pequeños incluso para los activos que Chile tiene, y por lo tanto desde el punto de vista financiero somos un buen candidato a crédito,
seguro, por llamarlo así. Mira, ¿en qué está el ministro ahora en Estados Unidos? Alista esta nueva emisión de bonos de 1.260 millones de dólares, obviamente que a una tasa, como fue la tasa de crédito, bastante baja, que fue la que se dio el año pasado. Pero quiero ahondar un poco más para que entremos en el análisis con la desaprobación o no la desaprobación, lo que les falta hacer a la economía, si hay brotes verdes, si no hay brotes verdes. Es con respecto a lo que dice Fitch. Yo me quiero agarrar a lo que dice esta agencia de calificación, cuáles son los verdaderos desafíos que tiene la economía nacional. Por ejemplo, tiene un desafío de manejar esta alta dependencia con las materias primas. Sabemos, ¿no es cierto?, que yo te diría que más del 50% de nuestras exportaciones radican... 60 para ser más exacto, el 60, 58, 57, 61, dependiendo el precio del cobre. Y fíjate que aquí también tenemos una noticia relacionada con el precio del cobre. Acaban de salir las expectativas que tiene para este 2015 Cochilco, y los expertos recortan la proyección del precio anual de cobre, aunque hoy día está en 2.90, pero la estimación bajó 31 centavos a $2.77 según la última encuesta periódica del mercado del cobre de Cochilco. Bueno, estoy hablando del cobre. Fitch? Ya, tenemos lo del cobre, ya. Gracias por centrarme y volver a la discusión, Javier. Muy bien, muy bien. Bueno, la alta dependencia de las materias primas. 2, baja productividad del mercado laboral. 3, PIB per cápita, es decir, producto per cápita, por debajo de los países con clasificación de riesgo similar. Ese es un tema no menor. Y también habló del crecimiento de nuestro país. Antes proyectaba 2,9%, ahora lo proyectó para este 2015 en un 2,8%. A ver, yo creo que ese diagnóstico es acertado, no hay que olvidarse, y aquí probablemente los amigos de las agencias clasificadoras no van a estar muy contentos, pero las agencias son parte involucrada en toda esta vuelta. O sea, ellos son los mismos que le pusieron calificaciones de nota de crédito a estos paquetes de deuda hipotecaria en Estados Unidos, que dejó la crema, y sobre eso nadie dijo mucho. Se vieron en algún minuto muy cuestionados, pero la verdad que no se ha ahondado. Entonces, la verdad que tienen razón en todo lo que dicen. Creo que no se equivocan en nada. Efectivamente, la productividad, yo creo que estamos al debe, y lo hemos señalado siempre. Del punto de vista, como te decía antes, de las capacidades de pago de la economía chilena, esas no están en duda, y por lo tanto somos un buen sujeto de crédito, pero en la medida en que se vayan deteriorando nuestras cuentas fiscales a partir de los déficits que empecemos a tener como consecuencia de una baja recaudación tributaria, un incremento en el gasto, y que eso se haga permanente en el tiempo, claro, cuando tienes que salir a financiarte con 2.000, 4.000 millones de dólares y tienes la holgura para hacerlo, no hay problema. El punto es que eso no es eterno, y por lo tanto hay un momento en el que hay que ordenar las finanzas públicas, volver a la regla del superávit estructural que estaba establecida en un 1%, después se bajó al 0,5%, y hoy día parece que la regla es de déficit estructural por sobre el 1% del producto. Bueno, ya se estaba tirando y eso déficit. Se está financiando hoy día con deuda. Ese déficit estructural se está, ¿te acuerdas que alargando un poco su tendencia hasta por lo menos el 2017? Nos queda por ahí. a decir, y ya está clarísimo que con una reforma tributaria que no va a tener la capacidad de hacer frente al incremento de gastos que se están comprometiendo conforme se han ido aprobando estas reformas, lo que queda claro es que vamos a tener esta necesidad de financiamiento no solo por de aquí al 2017, probablemente hasta el 2018 y 2019. ¿Te acuerdas cuando discutíamos el tema de la reforma tributaria y que hablábamos que la mejor fuente de financiamiento del Estado es el crecimiento? Pero sin duda. Por ejemplo, durante este mismo año, en la recaudación fiscal de 2014, veíamos cómo había bajado con respecto a la 2013. Y un hecho esencial en ese aspecto, yo no me acuerdo cuánto significó, no me acuerdo la cifra, un punto de crecimiento eran... ¿Cuánto en es eso? recaudación? En recaudación son era como 700 millones de dólares anuales. Exactamente. Y por cada punto. Y por muchos lo tanto, economistas... Cuando tú creces 3 puntos más, estamos hablando de 2.200 millones de dólares extra de recaudación. Bueno, ahora más que nunca, entonces, como decía ayer o anteayer el subsecretario Mico, que había que centrarse en el crecimiento, ¿no es cierto? En ese ¿Qué declaraciones? ¿Qué declaraciones? Y ahí le contestó el ministro Arena, que le dijo, ¿cuándo nosotros siempre hemos estado preocupados del crecimiento? Sí. La verdad que ahí se generó un roce interno. Y hoy día, no sé si yo escuchaste, yo tuve la oportunidad mientras venía a la radio, estaba en esos moviéndome, que Jimena Rincón salió a precisar aún más todavía cuál era el rango de plazo que se había puesto la presidenta para hacer el cambio. La presidenta habló de 72 horas.
Y ella dijo que se iba a tomar entre 48 y 72 horas. Entonces ya, o sea, esto empieza, yo te diría, a despejarse, más o menos, para los que nos gusta especular un poco, por dónde viene a venir el cambio. A mí me huele que una ministra que política, que de alguna manera no ha sabido explicar claramente al país lo exitoso que ha sido el gobierno desde la perspectiva de instaurar su agenda política en el Congreso, porque se le ha ido bien en eso. Y que hoy día, más que contradecir, de alguna manera viene a precisar palabras de la presidenta en un aspecto súper delicado, como es donde ella misma hoy día forma parte. La verdad que es como un ups. Yo diría candidata probablemente a parte del cambio. El ministro con el subsecretario también ahí se produce una división, al menos en comunicacional, que es no menor, porque es de fondo. Exactamente. Bueno, y también otro candidato al cambio. El ministro del Interior también, que se ha hablado mucho, ¿no es cierto?, sobre... Y se lo preguntaron ayer directamente. ¿Viste la entrevista? Por extraordinaria, la entrevista de Mario Kreuzberg. La verdad que hay que destacarlo. Eres un tremendo comunicador, nos da clase a todos nosotros. Realmente, cómo manejó esa entrevista, cómo fue creando un ambiente propicio para que se diera la conversación. Curioso el final nomás, esto de tanta emoción en una entrevista que es en un contexto, sobre todo cuando se están haciendo el tipo de anuncios que se hacen. Me llamó la atención, por decirlo menos. Bueno, eso con respecto a lo que ha pasado en el día de hoy. Terminamos hablando menos de cosas no tan políticas. Bueno, las portadas de los diarios financieros vienen en general con esta noticia. Totalmente. Y con estas noticias hace rato, por lo tanto tampoco nosotros la podemos obviar. ¿Y viste cómo se mencionó en diversos medios internacionales, El País, Sí. El Mundo, el cambio de gabinete, el golpe de timón de la presidenta Michelle Bachelet? Lo importante es que al ministro de Relaciones Exteriores lo confirmó en el cargo. Eso es lo más importante. El único que está confirmado. Sí, por supuesto, está haciendo una tremenda labor en La Haya, así es que más vale que lo confirme. Javier, un Seguro. millón de gracias. Gracias a ti, Paulina, muy buenas tardes y saludos a todos. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and